Dios les bendiga, Dios les guarde. Pues aquí estamos en nuestro primer servicio del año en su casa de adoración y restauración Kainos, con un tema muy particular, muy especial, esperando que sea de bendición para todos ustedes. Y como siempre, ya hemos puesto todo en manos del Padre y queremos que usted pues sea parte de lo que Dios va a hacer en el día de hoy. Que usted sea parte porque sabemos que es un tema que no va a hablar solo a nosotros como congregación, sino que está abierto para todos los que van a verlo de manera diferida. Cuando Dios nos llama individualmente por medio del Espíritu Santo, inmediatamente nos coloca en su cuerpo universal. Y cuando hablamos de cuerpo universal, quiero que puedan entender que estamos hablando, un segundito, estamos hablando de ese cuerpo que menciona la palabra, de que somos en Cristo Jesús, o sea, somos su cuerpo, su iglesia. Entonces, Él hace llamados individuales, personales, pero también hace llamados generales. Inmediatamente nuestro llamado se despierta, estamos llamados, vale la redundancia, a formar parte de su cuerpo, porque lo que Él nos entrega es para darlo a su pueblo, no es para uso personal ni para lucrarnos de manera personal. La adopción, como establece la palabra, es parte del plan de redención. Un pecador pasa a ser de ser hijo de ira, como lo llama la palabra, a ser hijo de Dios, porque Cristo satisfizo la ira de Dios que debería haber caído justamente sobre él. Y ustedes pueden ver esto en Efesios 2. Les invito a tomar la nota y poder buscarlo. Y entre tantas bellas realidades, tenemos ahora acceso a Dios por medio de Jesucristo, luego de su sacrificio. Somos ciudadanos del reino de Dios y tenemos distinta identidad y propósito porque Él nos salvó. Dios usa diferentes herramientas, quiero que entendamos esto. Siempre les hago el hincapié de que tenemos la multiforme gracia de Dios. Nosotros no podemos encajonar al Señor en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros pensamos, en lo limitada que es lo limitado que es nuestro conocimiento. No podemos limitarlo a lo que ha sido nuestra experiencia. La multiforme gracia de Dios nos habla a nosotros de que Él se puede manifestar y puede hacer como Él quiera, donde Él quiera, cuando quiera. Entonces, Él sigue usó en aquel momento y sigue usando diversas herramientas para hacer llegar las buenas nuevas, que es su plan de salvación y el Evangelio. Y lo hace para llegar a nuestras vidas, pero también para llegar a la vida de otros. Y nada ha cambiado. O sea, sigue siendo el mismo mensaje. Él continúa proclamando el mismo mensaje por medio de nosotros, que somos sus siervos, para alcanzar al perdido. Nosotros no somos más que eso. Podemos llamarnos apóstoles, querubines, pontífices, lo que nosotros querramos, pero el único fin que nosotros tenemos es ser siervos para alcanzar a las almas perdidas. Y como parte de su familia, la familia de Cristo, formamos también parte de su ejército. Es nuestro privilegio y responsabilidad entrenarnos de tal modo que seamos siervos eficientes para su gloria. Debemos correr la carrera de esta nueva vida de forma intencional, señale ahí, intencional, para ser buenos administradores de su reino. Cristo vivió una vida ejemplar y aunque Él es nuestro amo, entre comillas, porque estoy hablando utilizando la palabra amo porque hablamos de ejército y porque hablamos de siervo, pero también es nuestra medida. Recuerden que dice la palabra que estamos creciendo a la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús. Es nuestra medida, es el estándar al que nosotros estamos llamados a parecernos y a modelar. Efesios 4 establece, dice, yo no soy Cristo. Y por supuesto que eso es cierto y obvio, pero Jesús está esperando que nosotros, sus discípulos, seamos como Él. Y no quiero ahora que nos tranquemos, no, que yo no soy perfecto, que yo tengo mucha deficiencia, que tengo mucha debilidad. Sí, 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 sí. Pero cuando estamos en el camino, a ver, me dicen aquí, a ver, cuando estamos en este camino, se supone que nosotros estamos siendo estamos en crecimiento. Se supone que estamos en crecimiento. A ver, un segundito. Bien, entonces les decía que cuando estamos hablando de Cristo,
estamos hablando que es nuestra medida, es nuestro estándar, es la línea. Y hay gente que dice, ay, sí, pero ese estándar está muy alto, yo no creo que voy a poder llegar ahí. Y siempre están tratando como de quedarse al menos, pero estamos llamados a madurar, estamos llamados a que ese carácter se forme en nuestras vidas, estamos llamados a no quedarnos como nosotros llegamos al reino. Bien, entonces, en base a eso es el tema del día de hoy. Quería poner un fundamento porque para nosotros poder alcanzar la estatura del varón perfecto, no lo vamos a poder hacer solos. Por eso dice la palabra que somos parte de un cuerpo. Si el ojo no le puede decir al brazo que no lo necesita, el brazo no le puede decir a la mano que no lo necesita. Entonces, todos nos necesitamos, estamos llamados a coexistir y a coayudarnos. Entonces, en base a eso, una de las herramientas que tenemos es la consejería, mentoría, como usted lo quiera llamar, pero hoy día se le llama más mentoría. Y estoy hablando en este sentido porque hoy día nosotros los pastores y los líderes espirituales tenemos el compromiso que no lo existía en tiempos anteriores, porque cuando usted tenía a su pastor, tenía a su líder espiritual, a usted simplemente le daban una consejería porque usted tenía quizás un problema matrimonial o algo por el estilo, pero si usted necesitaba otra ayuda, usted tenía que irse a un psicólogo o a un psiquiatra, que en ocasiones es necesario, porque no todo lo vamos a resolver con una mentoría. Pero los primeros pasos deben de darse directamente de la persona a la que usted está anclado espiritualmente. Entonces vamos a comenzar por el principio y quiero que sean lo más maduros posible y puedan entender este tema de manera global, no verlo solamente en el ámbito espiritual, aunque lo estamos tratando así, pero esto quiero que lo vean desde el ámbito también secular, porque es una herramienta que a mí en lo personal me ha ayudado por mucho tiempo. Vamos a comenzar como siempre por el principio. ¿Qué es la mentoría? La mentoría es una práctica que se inspira en la leyenda del mentor, así se llamaba mentor de la antigua Grecia, y hace referencia al encuentro de una persona con más experiencias y habilidades en un área específica o con otra menos experimentada, que se llama mentee, con el objetivo de que ésta crezca y desarrolle sus competencias. Esta es la descripción o definición general. O sea que usted puede tener cuantos mentores necesite en diferentes áreas. Puede tener la bendición de que un mentor le puede funcionar para muchas áreas, pero no necesariamente tiene que funcionarle así. Si usted, por ejemplo, en el ámbito espiritual debe tener una persona que es la que le guíe y le voy a explicar cuáles son los parámetros más adelante. Entonces, un mentor por extensión se aplica al que actúa de consejero o guía. Bien. ¿Cuáles son las características que debe tener un mentor propiamente dicho? Vamos a ver. Ok. El mentor o mentora, en este caso, promueve la interculturalidad. Es una persona empática, es una persona dinámica, es una persona de habilidades comunicativas, es una persona comprometida con usted. Es una persona que le motiva, una persona con habilidades sociales, no puede ser una persona enclaustrada, introvertida, que no le gusta la conversación y etcétera. Debe tener capacidad de escucha, debe ser una persona con entusiasmo, una sensibilidad social. Este es entre algunas de las cualidades que debe tener un mentor y usted debería ir anotando si quien en este momento le dirige o no, pues entonces cuenta con alguna de estas cualidades. Entonces, la relación entre mentor y discípulo se conoce como mentoría. Y digo discípulo porque en este caso lo estamos hablando de manera espiritual, pero usted lo puede llevar a un plano global. Entonces, la mentoría es un proceso en el cual una persona, como le decía, o varias personas con experiencia ayudan a otra que tiene menos habilidades para esto. Pero hay algo que usted tiene que tomar en cuenta. Se cultivan entonces a través de esas habilidades y se le ayuda a esa persona a lograr sus metas,
pero esto se hace a través de reuniones, de encuentros, tipo personal, confidencial y limitadas en cuanto al tiempo y otras actividades de aprendizaje dentro de la misma organización en la que tenemos. Por ejemplo, te desgloso. Tenemos el servicio del martes, tenemos el servicio de domingo, pero no es dentro de ese tiempo en el que nosotros vamos a comenzar a ventilar las informaciones propiamente dichas de la mentoría. Las cosas que tienen que ver con mentoría o consejería, estamos hablando que se tratan, como yo decía, personal y confidencial. Las cosas que se trabajan en mentoría no deben ventilarse de manera pública porque son de carácter sensitivo. Bien, o sea que usted no debe procurar que todo el mundo esté al tanto ni estar hablando con todo el mundo todas sus cosas, no es la idea. Les voy a traer este ejemplo. Por ejemplo, en África, hace más de 5.000 años, se proporcionaban guías para mostrar a la juventud en ese tiempo el camino. Ellos le llamaban así el camino. Y en la antigua Grecia, en tanto, era costumbre que los jóvenes ciudadanos se emparejaran, o sea, unían unos con otros, con personas que eran mayores, con la esperanza de que aprendieran e imitaran los valores de su mentor. Del mismo modo, durante la Edad Media, los jóvenes eran colocados como aprendices para llegar a ser expertos, con una persona que era considerada excelente en su oficio o profesión y que generalmente tenía su propio proyecto, su propio negocio o tenía una carrera o emprendimiento de por sí. Entonces, aunque la relación se puede tratar de finanzas, de matrimonio, de profesión, vemos urgente también, y quiero que nos enfoquemos aquí, el deseo en la juventud de recibir algún consejo sabio por parte de generaciones anteriores. En un estudio realizado en el 2013 se demostró que el 45%, por favor tomen nota, el 45% de la juventud no cristiana se identificaba la oportunidad de recibir consejo por parte de personas de una previa generación como algo importante, mientras que el 68% entre la juventud cristiana identificaba esa oportunidad como muy importante. Entonces, a través de dichos estudios podemos ver que sean cristianos o no, los jóvenes, y cuando hablo de jóvenes no estoy hablando de jóvenes adolescentes solamente, estoy hablando de jóvenes adultos, reconocen la importancia y el deseo de recibir mentoría. Y aún más grande que el deseo de recibir mentoría es la necesidad de recibir dicha mentoría. ¿Cuáles son las cosas que debemos o los pasos que usted tiene que dar cuando usted entra en un proceso de mentoría con alguien? Número uno es una autoevaluación, es lo número uno. Y dentro de esa autoevaluación usted va a evaluar estos 3 puntos. Sus competencias actuales, y esto lo va a usted motivar al autoconocimiento y a la conciencia, y le va a ayudar entonces a identificar las fortalezas, oportunidades en el desarrollo y en enfoque en el desarrollo. Lo número 2, te va a ayudar a tener un plan de acción, que es lo que va entonces a reemplazar las conductas y va a compartir conocimientos y experiencias para mejorar ese desempeño tuyo. Y una situación futura, ya cuando estamos, ya luego de poner el plan de acción, vamos a evaluar los resultados del cambio, definir el nivel de efectividad del cambio de forma positiva, de acuerdo con los resultados esperados. O sea, este es el marco en el que uno entra cuando está en este proceso de mentoría. Otro estudio realizado por Tom Jess Rainer en su libro de Millennials, aquí estamos, recuerden que los millennials abarca desde el 1979 hasta el 2000, si no me equivoco, se llama Connecting America's Largest Generation. Halló que los miembros de la actual generación joven adulta poseen la tendencia de poseer un sistema de fe sincretista. Escríbalo por ahí, sincretista. ¿Ok? Esta tendencia, ¿qué significa? Que toman una porción de fe de varias religiones o filosofías y las mezclan para formar su propio sistema teológico. Por favor, preste atención. Por esto la importancia de que usted, como miembro de una congregación, esté definido en lo que está haciendo y compartiendo. Y si no está basado, si no es bibliocéntrico y cristocéntrico, no confunda a los demás.
Porque cuando usted dice yo soy de X congregación o profeso tal doctrina, y usted lo que anda es, por ejemplo, compartiendo una frase de automotivación, o de repente compartiendo algo de Jim Rohn que es muy citado, o Brian Tracy, son gente muy citada en el ámbito de liderazgo y empresarial, pero eso no es cristianismo, eso no es bibliocéntrico. Por lo tanto, usted está acotando y está aportando a ese sistema de fe sincretista que no está basado en la palabra de Dios. Está basado en filosofías y creencias individualistas que apoyan un sistema teológico fuera de lo que es la Biblia. Entonces, esta tendencia se encuentra también, lamentablemente, en los que se consideran evangélicos o nacidos de nuevo. Y como resultado tenemos una generación de jóvenes cuya religión es menos fundamentada en la Biblia que cualquier otra generación. Lamentable, pero cierto. Entonces, muchos de los jóvenes hoy día creen que uno no puede saber lo que sucederá después de la muerte. Y solamente ustedes ven que están basándose en lo que ven en la película, la famosa luz al final del túnel. Y todos están creyendo todas las historietas que les están planteando el mundo ficticio. Pero también están a favor de los matrimonios del mismo sexo. Y creen también, el 65% de la juventud creen que está correcto vivir juntos antes del matrimonio. Y se ríen de un inicio reciente del globo terráqueo. O sea, todo es, o sea, el millennial es un joven que, ¿cómo les explico? No es que no se convence fácil, pero así como no se convence fácil, aceptan cualquier teoría como buena y válida. A pesar de que andan brincando de teorías en teorías y de información en información, muy fácilmente caen en distorsión de dichas informaciones. Una encuesta por Pew Research conducida en 2015 evidenció que el 46% de la generación millennial nacido entre el 1979 y el 2000 proviene de hogares rotos. Esto significa que casi la mitad de la juventud en nuestras congregaciones, en nuestra sociedad y en la comunidad se ha criado sin una madre o sin un padre en su hogar. Y esto puede implicar que dicha generación tiene un vacío que muchos en las generaciones de las generaciones mayores pudiésemos llenar, pero pudiésemos llenar de forma correcta. Entonces fuimos creados para tener una relación los unos con los otros. Cuando Dios creó al hombre y lo puso en el jardín, que ya ese tema nosotros lo hemos tratado en enseñanzas anteriores, vio que no era bueno que el hombre estuviese solo y creó a Eva como su ayuda idónea, como establece Génesis 2:18. Dios ordenó a Adán y a Eva que fuesen fecundos y se multiplicasen, como establece en Génesis 1:28. Y Dios estableció que la manera principal de aprender y preservar sus mandamientos es por medio de esas relaciones de mentoría, por medio de vivir en comunidad. Yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí, yo necesito ayuda, yo te extiendo la mano, qué tú necesitas, cómo te puedo ayudar, y no que vivamos en, como decía un libro que yo leí hace como 20 años, en esparcimientos estancos, que vivamos estancados en nuestra isla particular, creyéndonos que nosotros lo tenemos todo y que nosotros lo sabemos todo. Bien, vamos a ver. Dentro de los beneficios de la mentoría, y aquí podemos escribir un poco, está el desarrollo de competencias transferibles a su vida y a su desarrollo profesional. La mentoría actúa como un puente en periodos de transición. Un buen mentor ha triunfado exactamente en la misma área para la que tú le estás buscando o pidiendo ayuda, ya sea en desarrollo personal, cocina, emprendimiento, cualquier área. Ya esa persona debe tener, no le vamos a decir éxito, pero debe estar fundamentada, debe haber una firmeza y debe haber frutos.
No puedes buscarte un mentor porque hable bonito, porque tiene muchos followers. No te puedes buscar un mentor, no puedes seguir las directrices de alguien que tú no has comprobado en realidad que tienes resultados, porque en las redes sabemos que caras vemos, pero corazones y realidades no sabemos. Hay muchas cosas que se pintan, pero no son realidades. Entonces, tú tienes que procurarte que quien tú elijas como mentor en cualquier área de tu vida, obligatoriamente sea alguien que tú puedes comprobar cuál es su trayectoria y cuáles son sus frutos. Ahora, hemos estado hablando de la parte del mentor. Ahora, qué parte nos toca a nosotros como aprendices? Número uno, tenemos que estar deseosos de aprender. Debemos de portar un espíritu enseñable. Debemos de ser receptivos. Debemos estar abiertos a nuevas ideas y a nuevos conceptos, a nuevas enseñanzas. Debemos ser leales y debemos ser agradecidos, pero además debemos de ser responsables y comprometidos. Una persona que te está mentoreando se está entregando, se está vaciando en ti. Por ende, se supone que debe de recibir de parte tuya la retroalimentación a través de tu compromiso y la responsabilidad. ¿Cuáles son los pasos que debemos de dar para la mentoría? Lo primero es sentarse y establecer cómo yo te puedo ayudar, cómo alguien te puede ayudar. Eso es lo primero. Pero acuérdate que ya tú discerniste, oraste para determinar qué persona es la que te va a ayudar, quién es que te va a ayudar. Y cuando estoy hablando de esto me estoy yendo ya a lo secular, porque se supone que en lo espiritual estamos aquí y me corresponde a mí. Entonces, lo primero es sentarnos y ver cuáles son los tópicos donde necesitas ayuda. Número dos es orientarte. Como nuevo en la vida cristiana, orientarte sobre las nuevas costumbres que debe tener tu nueva forma de vida, cuáles son los procedimientos, cómo te vas a manejar, cuáles son las cosas que ya no debería de estar practicando, etcétera. Lo siguiente es explicarte la forma en que se hacen las cosas de manera correcta. Lo siguiente también es concientizarte sobre los recursos que tienes en tus manos para poder alcanzar lo que realmente quieres alcanzar en el área que quieres tratar. El siguiente paso es proporcionarte retroalimentación positiva. O sea, el trabajo de un mentor es estar constantemente pendiente de lo que estás haciendo. Para poderte retroalimentar, tú tienes que estar rindiendo cuentas. Para rendir cuentas debes ser honesto. Y para poder recibir una retroalimentación positiva, debes estar haciendo las cosas e informando las cosas lo más transparente posible. El siguiente punto es que la persona tiene que explicarte tus responsabilidades. No puedes entrar en una relación de mentoría donde supuestamente no tienes responsabilidades, donde solamente el mentor dice, habla, explica y usted no tiene ninguna responsabilidad, porque entonces el resultado no va a ser medible. El siguiente punto es que te debe ayudar con enseñanzas y otras asignaciones. O cuando te asigno, o por ejemplo, en mi caso, cuando te asigno una enseñanza, una prédica, cuando te asigno explicar un tema, cuando te asigno trabajar con las más jóvenes, con los más jóvenes, etc. El siguiente punto te corresponde a ti y es testificar cómo te has beneficiado del proceso de la mentoría. El próximo punto es invitarte como aprendiz a otros eventos, a utilizar otros recursos, a otros estudios, donde tú puedas darte cuenta que hay otros campos en los que tú puedes continuar creciendo en esa área, pero igual también te ayuda a ti a absorber de otras fuentes ya potables, ya filtradas. Y por último, reconocer el progreso de manera pública. Si nos vamos a la Biblia, dice Deuteronomio 31, del 7 al 8. Entonces Moisés llamó a Josué, te invito a que busques el versículo. Deuteronomio 31, 7 y 8 está en el Antiguo Testamento, al inicio. Entonces Moisés llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: sé firme y valiente, porque tú entrarás en este pueblo en la tierra que el Señor ha jurado a sus padres que les daría, y se les dará en heredad. El Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te acobardes. Yo me imagino a este joven, se encontraba como establece la palabra, orillas del valle de Moab, incrédulo.
mientras escuchabas con mucho temor, porque ¿cuál fue la experiencia de hace unos días cuando les asigné las prédicas? Era eso lo que tenían, era temor. Entonces, imagínense a ese jovencito, escuchaba con temor y temblor el discurso que sería la doxología final de Moisés. Recuerden que Moisés no entró a la tierra prometida. Y desde ese día en adelante tendría que continuar sin él. Quien entró fue Josué. Y sería él entonces, Josué, quien llevaría a los israelitas hasta la tierra prometida. Sería capaz, me imagino yo las preguntas, o sea, ¿sería capaz de dirigir ese pueblo, derrotar los ejércitos y finalmente establecerlos en la tierra que Dios les había prometido? Claro que sí, él lo era. ¿Cuántas veces había tenido el privilegio de recibir de Moisés la revelación que justamente él necesitaba? ¿Cuán a menudo se había quedado asombrado mientras Moisés reflejaba sabiduría divina en su trato con el pueblo y bajo las circunstancias más difíciles? Porque ustedes saben que el pueblo era terco y lo criticaba constantemente a Moisés y le hablaban detrás de sus espaldas, incluyendo sus propios hermanos. ¿Cuántas millas, kilómetros había recorrido al lado de Moisés, observando cada movimiento y aprendiendo de cada palabra que Moisés hablaba, de los gestos, del trato, cada vez que Moisés salía de la presencia? Y finalmente, lleno del espíritu de sabiduría y recordando la mentoría íntima que él recibió de Moisés, Josué podía seguir adelante. Él estaba listo. Él no lo creía, pero él estaba listo. Y por eso Moisés y el mismo espíritu del Señor le decía, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Porque él necesitaba esas palabras de aliento incluso del Padre una y otra vez. Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Te digo que te esfuerces y seas valiente, porque como joven aún, él no se creía capaz de él poder hacer las cosas que él había visto a Moisés haciendo. Cambiando de tema y ahora yendo al Nuevo Testamento, el anciano y rabino apóstol se encontraba sentado en la penumbra de su prisión y escribía lo que sería la última carta de su vida. A lo largo de muchos años de ministerio, las cartas de Pablo habían impartido instrucción, corrección, edificación. Cada una fue escrita con profundo amor paternal. Y ya prisionero en Roma y enfrentando una muerte segura, él comenzó escribiendo. Estamos hablando en 2 de Timoteo 1, del 1 al 2. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Así comenzaba la carta, 2 de Timoteo 1, 1, 2. Muchos eran los pensamientos que inundaban la mente de Pablo. Señores, yo me imagino, si usted no ha visto la película de Pablo, que no estoy diciendo que está 100% arraigada a la Biblia, pero está bastante cercana, yo le invito a que usted vaya y la vea. Creo que todavía está en Netflix. Las iglesias podrán continuar sin mí. Me imagino el pensamiento de Pablo, en cárcel por tanto tiempo, escribiendo todas esas 13 cartas. ¿Cómo crecerán en número? ¿Cómo se van a multiplicar? Yo no tuve tiempo de explicarle cómo se evangeliza. Yo no tuve tiempo de que fueran completamente, de ser completamente duplicable para ellos. ¿Cómo crecerán en el espíritu si ya yo no estoy? Realmente les he enseñado herramientas en las que puedan fundamentar su vida espiritual. Realmente les he entregado herramientas en las que puedan tener comunión solos con el Espíritu Santo. Pero peor aún, en aquel momento Pablo se preguntaba, ¿podrán sobrevivir a la intensa persecución a la que somos, en la que nos encontramos en este momento? Hablando de Pablo en aquel tiempo, que ustedes saben que perseguían a los cristianos y lo decapitaban, lo quemaban y lo ponían de antorcha. Entonces luego se sintió fortalecido por una repentina paz mientras pensaba en el joven a quien él dirigía su carta final, que fue Timoteo, que no solamente era un discípulo, sino que era un hijo en la fe. Él le llamaba hijito mío, amado hijo. O sea, Timoteo, fuera de ser un discípulo, se volvió un hijo espiritual. Velaba por él, se preocupaba por él y recibía las instrucciones y las ponía por obras. Entonces, veamos un poquito el énfasis en las relaciones cercanas a lo largo de la palabra de Dios, desde Génesis a Malaquías, en las enseñanzas que Jesús nos daba y en los escritos de los apóstoles, que es el Nuevo Testamento. Por ejemplo, si nos vamos a Eclesiastés 4, del 9 al 10, dice, más vale son dos
que uno solo, pues tienen mejor pago por su trabajo. Porque si uno de ellos cae, el otro levantará a su compañero. Pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Anote ahí, Eclesiastés 4, 9 al 10. Y aquí comienzo a fundamentar todo lo que tiene que ver en la importancia de estar en comunidad, la importancia de usted tener a alguien a quien rendir cuentas, la importancia de tener a alguien con quien ser vulnerable y ser transparente. Me siento así, me siento así, necesito ayuda, porque muchas veces creemos que somos todopoderosos, que nos creemos fuertes, que no tenemos sensibilidad, y no es así. Proverbios 27:17 establece: el hierro con hierro se afila y un hombre aguza a otro. Aguzar es un término que no se usa mucho, pero eso es sacarle filo al otro. Es en relaciones en que nosotros nos vamos a madurar, en que nuestro carácter va a ser fortalecido. Es muy fácil para nosotros quedarnos en nuestra casa y vivir aislados sin que nosotros no tengamos ningún tipo de encuentros con nadie, ni dimes y diretes, o tengamos algún tipo de disensión. Lo que no podemos hacer es un hábito de la disensión. Entonces, Deuteronomio 6, del 4 al 9, dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Agarra eso ahí, por si acaso usted no le habla a nadie de Dios, por si acaso usted no le habla a nadie de lo que Dios está haciendo en su vida, por si acaso usted no publica en ningún lado, por si acaso usted no le manda un mensaje a nadie nunca. Usted tiene un mandato en Deuteronomio 6, 4 al 9 de que usted tiene que hacerlo, no es una opción, usted tiene que hacerlo. Entonces, mientras continuamos estudiando la escritura, vemos muchas situaciones de mentoría, relación ordenada por Dios para producir crecimiento y la transferencia de sabiduría y experiencia a futuras generaciones. Por ejemplo, si nos vamos a Éxodo 18, Jetro, que es el suegro de Moisés, actuó como un mentor para él luego de observar cómo intentaba resolver todas las disputas de los israelitas por sí solo. Váyase a Éxodo 18 y vea cómo el suegro de Moisés le aconsejó. Y de ahí comenzaron entonces a seleccionar personas para que ayudaran a Moisés con la gran carga. Desde el principio de la jornada en el desierto, Moisés comenzó a ofrecer mentoría a Josué. Desde el principio, Deuteronomio 31, vaya y lea. Años después, Dios escogió a Josué para ser el próximo líder para los israelitas, porque tenía el mismo espíritu de Moisés y había sido preparado para la posición de ese liderazgo. Si nos vamos a Primera de Reyes 19, que eso es una historia que le gusta a mucha gente, Eliseo estaba preparado para su ministerio profético debido a una cercana relación con el profeta Elías. Cuando Elías fue llevado al cielo, su manto recayó sobre Eliseo, quien recibió una doble porción del espíritu de su mentor. Pero no fue por lindo. No fue porque Eliseo simplemente dejó la huella y se fue atrás de Elías. No es eso. Hubo un compromiso, hubo un duplicar, hubo un aprender, hubo un aplicar lo que Elías le estaba enseñando. Hubo una diligencia por parte de Eliseo, hubo una responsabilidad por parte de Eliseo. Si nos vamos al libro de Lucas, ahora el Nuevo Testamento, en los escritos de los apóstoles, nos dice que Elizabeth, madre de Juan el Bautista, dio mentoría a María luego de conocer que ella sería madre. Recuerden que ella le dijo, se la llevó para su casa por 3 meses. Y Elizabeth, llena del Espíritu Santo, afirmó la obra de Dios en la vida de María. ¿Recuerdan esa parte? Ya nosotros lo hemos hablado. María permitió, con esa humildad que la rebosaba, y fue mentoreada por Elizabeth. María era una adolescente, recuerden. Si seguimos en la misma tesitura del Nuevo Testamento, Bernabé, en Hechos 4, 9 y 11, fue mentor de Pablo. El apóstol Pablo llegó a ser un gran líder espiritual y escribió 14 libros de los escritos de los apóstoles. Pero él tuvo un mentor.
Recuerden que Pablo era apóstol de apóstoles, pero él no estaba dentro de los apóstoles, de los 12 discípulos. Él fue capacitado por otro. Si nos vamos a Hechos 16 y Filipenses 2, además de primera y segunda de Timoteo, leemos que Pablo fue mentor de Timoteo y describió al joven como de un mismo pensamiento en su compromiso de servir a Dios. Su relación con Timoteo era muy profunda, era una relación de padre a hijo. Vemos otra importante ilustración bíblica de mentoría que ya todos conocemos porque estudiamos este libro, entre Ruth y su suegra Noemí. Ruth tenía una relación tan cercana con Noemí que por ninguna razón la quiso dejar. Y como resultado, Noemí ayudó a Ruth para que comprendiese las leyes y costumbres de los israelitas. Juntas, entonces, ellas iniciaron esa jornada de discipulado y destino, de mentoría espiritual y maternal, devoción espiritual y filial, de sanidad emocional que transformaría para siempre las vidas. Y recuerden que estamos hablando de doble vía. O sea, el mismo hecho de Noemí ayudar a Ruth, la estaba ayudando a ella a sanar de la amargura. Recuerden, no me llamen más Noemí, seré Mara a partir de ahora. Mara es amarga, porque ella estaba amargada, ella estaba triste, tenía por qué estarlo. Pero la misma responsabilidad de sacar a Ruth adelante, la hizo a ella reponerse. ¿Será posible que el apóstol Pablo pensara en esas dos mujeres cuando instruyó a su ayudante de confianza, Tito, sobre cómo atender a la necesidad de varios grupos en su iglesia? Usted recuerda lo que dice Tito 2. Pablo claramente le dijo a las ancianas que deben vivir vidas santas para que puedan enseñar a las mujeres más jóvenes, específicamente que las mujeres de mayor edad instruyan a las jóvenes en sus relaciones, cómo aman a sus maridos y a sus hijos, en las cualidades personales, que sean prudentes, puras, amables, y en áreas prácticas, que sean hacendosas en el hogar y sujetas a sus maridos. O sea, Pablo fue muy específico en Tito 2, 3 al 5, de cómo estas relaciones de mentoría entre las mujeres adultas y las más jóvenes debía de llevarse. Y hablando entonces con los hombres más jóvenes de la iglesia, le dijo en Tito 2, 6 al 8, asimismo exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, al fin de que el adversario que se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Anote ahí Tito 2 del 6 al 8 con relación a los hombres y Tito 2 del 3 al 5 cuando tiene que ver con las mujeres. Entonces, ¿cómo es una relación de mentoría? Un mentor modela una vida deseable de imitar. Nadie es perfecto. Ese es el primer punto que yo quiero que usted esté claro. Nadie es perfecto y nadie debe esperar la perfección de otro. Sin embargo, lo que produce una relación de mentoría es cuando una persona ve en otra algo que le hace declarar: yo deseo lo que esa persona tiene, lo que esa persona aporta, lo que esa persona es. Y vemos la evidencia de esto en la relación de Noemí y Ruth. Ruth pudo admirar la rectitud de Noemí. Y cuando Noemí trató de enviar a Rúa y a Orfa de regreso a sus hogares, ustedes lo recuerdan, Ruth no la quiso dejar. Se aferró a Noemí y le rogó: no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré y donde tú mores yo moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Estoy diciendo Ruth 1:16. El segundo punto es que un mentor no rechaza a nadie por sus diferencias. En la historia de Ruth y Noemí, y nos vamos a ese mismo punto porque ya lo hemos leído y además nos sirve para todas las esferas, vemos como dos mujeres de distintos lugares, trasfondos, religiones, creencias, se unieron y forjaron un pacto entre sí y con Dios. No fueron unidas por razones de sangre, de género, de raza, de religión, de cultura, para nada. Noemí dio mentoría a la joven desde una religión y cultura totalmente diferente. Tendrían muy poco en común y Noemí probablemente se identificaría muy poco con la vida de Ruth. Pero Noemí se dio la tarea de vivir el resto de sus días en esa relación de mentoría con Ruth. Que recuerden que no les unía nada de sangre, porque lo que les unía era el hijo de Noemí y había fallecido. No tenían hijos. O sea que pudieron perfectamente haber roto ese lazo en ese momento.
Un mentor transmite su pasión por las cosas que le apasionan. Noemí transmitió a Ruth su pasión hacia Dios. Recuerden que estuvo 10 años en la casa de Noemí. Moisés transmitió a Josué su pasión por el pueblo de Israel y su deseo de llegar a la tierra prometida. Pablo insistió y le impregnó en Timoteo su pasión por las iglesias y la obra del ministerio. ¿Qué te apasiona a ti? Si fueras tú en este momento a tener un discípulo, si se te asignara un discípulo para que tú le mentores, ¿qué va a recibir de ti? ¿Qué va a recibir de ti? ¿Cuál es la pasión que tú estás proyectando ahora? ¿Qué hay de Dios en ti brotando en este momento que otro puede adquirir? Te dejo esa pregunta en el aire. Continúo. Un mentor provee y fomenta oportunidades para que su discípulo crezca. Existe un antiguo dicho que dice, dime y lo olvidaré, demuéstrame y lo recordaré, actívame y lo comprenderé. Los mentores efectivos no tienen todas las respuestas, pero ellos caminan con sus discípulos por el proceso de descubrir todas las bendiciones y los beneficios de escuchar y obedecer a Dios. ¿Alguien se acuerda cuando yo comencé a decir que tenían que predicar? Todas salieron. ¡Fuing! ¡Ay, yo no quiero! ¡Ay, yo no tengo tiempo! ¡Ay, yo tengo miedo! Esa era la idea. Tienen que ser activadas en su propósito. Un mentor ora por su discípulo. Un mentor no solo modela una vida santa, sino que también ora por la persona a quien sirve de mentoría. Y allí es donde las batallas espirituales se ganan o se pierden. Pablo inició muchas de sus cartas con comentarios de que había estado orando por los creyentes a quien enseñaba. Si te vas, te voy a mencionar para que lo veas. Filipenses 1, del 3 al 6. Primera de Tesalonicenses 1, del 2 al 3. Primera de Tesalonicenses 3, del 10 al 13. Hay muchísimas. O sea, todas las cartas de Pablo comienzan con exhortaciones. Entonces nosotros debemos orar para que Dios nos dé una persona a quien nosotros podamos servirle de mentor. Pero para nosotros servirle de mentor quiere decir que Dios está trabajando en nosotros. Quiere decir que Dios está moldeando nuestro carácter. Quiere decir que las cosas que están torcidas e inadecuadas en nuestra vida, Dios las está trabajando, porque si no, nosotros vamos a impregnar eso mismo en la vida de los demás. Además de que nosotros tenemos que orar por esa persona. Es nuestra responsabilidad orar por esa persona durante el proceso. Un mentor enseña a su discípulo para que enseñe a otro. La idea no es volverse un almacén de enseñanza, es que usted vaya a entregarle lo que usted aprendió a otra persona. Uno de los gozos más grandes de un mentor espiritual es ver que su discípulo también sirva como mentor en otras vidas. Pablo dijo a su discípulo Timoteo que las cosas que él había aprendido en su relación de mentoría las debía enseñar a otros, pero el proceso no se detiene ahí. Pablo le dijo a Timoteo que debe enseñar a sus propios discípulos para que estos a su vez también sean mentores. Segunda de Timoteo 2:2. Esta cita usted debe sabérsela porque es parte de nuestro vademecum del ministerio. Segunda de Timoteo 2:2. Apréndasela de memoria. La mentoría y la ley de la multiplicación. El resultado concluyente de relaciones de mentoría debe ser más relaciones de mentoría. Vemos esa ley de multiplicación y en función desde el mismo principio del mundo. Luego de terminar de hacer la corona de la creación, al hombre y a la mujer, Dios le dijo, sean fecundos y multiplíquense. Y veamos este mandato por toda la escritura. Luego del diluvio, en Génesis 9:1, Dios le dijo a Noé, a su familia, le dijo que fuesen fecundos y se multipliquen. Perdón, Jacob recibió el mismo mandato 2 veces. Una vez cuando su padre Isaac lo envió a buscar a su esposa y por segunda vez cuando Dios le cambió el nombre a Israel, sé fecundo y multiplícate. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Siempre había un nuevo comienzo en la historia bíblica. Dios ordenó al pueblo que fuese fecundo y se multiplicara. Cuando llegamos a la vida y al ministerio de Jesús, vemos una vida libre de pecado, el cumplimiento de toda profecía bíblica, el cumplimiento pleno de la ley. Además de que su muerte, entierro y resurrección. ¿Qué mandó hacer antes de ascender al cielo? Continúa el tema de la multiplicación. Las palabras son diferentes, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Mateo 28, 18 al 20 dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra.
Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Aquí vemos, aquí vemos el mandato que fuese fructífero y se multiplicase más allá de la unidad familiar. Porque no es que tú vas a aprender todo lo que estás aprendiendo para quedarte con esa información. Es para tú multiplicarte, para tú entregárselo. Pero lógicamente comenzando por tu familia, pero no limitándote a tu familia. Llegando hasta los extremos de la tierra, finalmente alcanzándole a usted, alcanzándome a mí. Imagínese usted que usted no hubiese recibido una invitación para venir a estar con nosotros. Imagínese que usted no hubiese recibido nunca una llamada telefónica para conocer a Jesús, para asistir a una congregación, para escuchar quizá una alabanza en el momento que más lo necesitaba. Es el tiempo de nosotros reconocer, perdón, de nosotros reconocer que realmente nosotros necesitamos esa relación de mentoría, que nosotros necesitamos fortalecer esas áreas en nosotros que realmente han estado débiles. Es tiempo de nosotros reconocer que no contamos con las herramientas para nosotros hacer la encomienda que Dios nos ha puesto. Es tiempo de reconocer que necesitamos que alguien más se vacíe en nosotros y nos ayude a fortalecer nuestro carácter, que nos ayude a fortalecer nuestra vida para poder cumplir con este mandato de Mateo 28, 18 al 20, que es un mandato, no es una sugerencia. Y quiero cerrar con esto, porque, y lo voy a hacer a manera de testimonio, en otras ocasiones yo les he dicho a ustedes que ustedes son bendecidas por tenerme, y no lo hago por jactancia ni por modestia, nada por el estilo, sino porque yo no tuve una persona que me mentoreara. Yo no tuve una persona y tuve que entrar en una madurez espiritual de una forma radical y tuve que entrar en un conocer a Dios de una forma tan radical y en presencia, estar mucho tiempo en intimidad para poder salir de grandes situaciones y baches espirituales y emocionales que había tenido en ese momento. Y tener una persona que ya ha trillado un camino, que ya ha caminado un trayecto a favor tuyo, sus años de experiencia, sus años de testimonios, es una gran bendición. Yo puedo decir que Dios ha puesto grandes personas en mi camino luego de que yo hice la parte que me tocaba y que reconocí que ya no podía más hasta cierto punto. Y Dios comenzó entonces a mandar los mentores que yo necesitaba en las diferentes áreas. Y puedo decir que realmente la historia de caminar al lado de alguien, dejándose guiar de alguien, cambia totalmente la vida de nosotros. Cambia porque ya no estamos nosotros, le decía Jetro a Moisés, o sea, lo estás haciendo tú solo por tus propios términos, está bien, estás escuchando a Dios, pero no puedes tú solo. Entonces llega un momento en que a través de la mentoría comenzamos a escuchar las directrices y comenzamos a hacer una inflexión en nuestra forma de ver las cosas que nos favorece para tener mejores resultados. Entonces yo en el día de hoy lo que quiero es invitarte, ahí donde estás, a levantar tu mano y a decirle al Señor, Padre, yo no quiero seguir caminando solo. Yo no quiero seguir este trayecto espiritual solo o sola. No quiero seguir en este punto donde siento que todas las cargas me quedan grandes. No quiero seguir caminando a un punto donde siento que doy vueltas en círculo, como estuvo el pueblo de Israel por mucho tiempo, dando vueltas en un trayecto que pudieron haber pasado en días que le tomó 40 años por terquedad. Yo te invito en este día a que reconozcas que realmente necesitas esa mano, necesitas esa ayuda,
que Dios ha dispuesto para ti en muchos aspectos de tu vida, y que comiences a caminar de la mano de esa persona que Dios ha puesto en tu camino. Inclina tu rostro en este momento y vamos a adorar. Puedo oír tu dulce voz llamando, estás llamando. Puedo oír tu dulce voz llamando, estás. Puedo oír tu dulce voz llamando, estás llamando. Puedo oír tu dulce voz llamando, estás llamando. Puedo mirar en tus ojos con llamas de amor, diciendo ven, diciendo ven. Puedo oír tu dulce voz llamando, estás llamando. Puedo oír tu dulce voz llamando, estás llamando. Puedo mirar en tus ojos con llamas de amor, diciendo Gracias, Señor. Gracias porque podemos escuchar tu voz en este día. Gracias porque podemos identificar que tu voz viene de diferentes formas. Gracias porque tu llamada de alerta para nuestras vidas se manifiesta en diferentes maneras y nosotros tenemos un espíritu enseñable para recibirlo. Mas si yo pudiera pintar el cielo, yo
pintaría tu nombre, escribiría tu nombre, Jesús. Mas si yo pudiera pintar el cielo, yo pintaría tu nombre, escribiría tu nombre, Jesús. Mas si yo pudiera pintar el cielo, yo pintaría tu nombre, escribiría tu nombre, Jesús. Mas si yo pudiera pintar el cielo, yo pintaría tu nombre, escribiría tu nombre, Jesús. Mas si yo pudiera pintar el cielo, yo pintaría tu nombre, escribiría tu nombre, Jesús. Mas si yo pudiera pintar el cielo, yo pintaría tu nombre, escribiría tu nombre, y yo voy, y yo voy corriendo a tus brazos, voy corriendo a tu regazo, siéntete cómodo aquí, siéntete bienvenido aquí, hay otro sentido, solo importas tú, Jesús. Lo que hay en mí que fluye como un río, impártenos tu amor, danos tu corazón. Siéntete cómodo aquí, siéntete bienvenido aquí, hay otro sentido, solo importas tú, Jesús. Lo que hay en ti que fluye como un río, impártenos tu amor, danos tu corazón. Señor, cantamos esta canción. Una generación que ha perdido su voz. Y hoy nos ponemos en el lugar de esa generación. Y cantamos porque queremos ver a esa generación despertar y correr a tu corazón. Señor, hoy corremos por aquellos
aquellos que no tienen fuerzas. Hoy cantamos por aquellos que han perdido la voz. Hoy cantamos y oramos por aquellos, Señor, que están distraídos. Y volvemos nuestro corazón al tuyo, volvemos nuestros ojos, reconectamos contigo, Señor. Despiértanos, despiértanos, despiértanos. Corremos hacia ti, Señor, con todas nuestras fuerzas. Y esta generación se levanta como un ejército a encontrarse contigo. Gracias, Señor, porque en este día hemos escuchado maravillosamente de ti, hemos escuchado de tu plan para nuestras vidas, hemos escuchado de lo maravilloso de tu presencia, de saber, Señor, que podemos entender en este día la importancia de nosotros estar, habitar y vivir en comunidad, de saber la importancia de bajar nuestras fortalezas y reconocer que necesitamos de alguien de parte tuya que nos ayude, que nos tome de la mano y camine con nosotros. Padre, mira dónde estamos, hasta dónde hemos llegado sin ti, sin la ayuda necesaria. Si las cosas en el día de hoy no están como nosotros quisiéramos o no están como tú quieres, que es lo ideal, es porque no hemos sido sometidos, no hemos sido sujetos a tu voluntad. Permite, Padre, que en este día nuestros velos de orgullo, nuestros velos de ego, nuestros velos de independencia sean derribados y podamos entender que para ser partes del cuerpo tenemos que estar en coinonía, que para ser partes del cuerpo debemos cultivar la humildad en nuestros corazones. Permite, Señor, que en el día de hoy venga un bálsamo a nuestras vidas y que venga un refrigerio a nuestras vidas donde podamos reconocer y entender que a partir de hoy necesitamos dejarnos guiar, dejarnos llevar, dejarnos enseñar para que nuestro propósito sea alcanzado conforme tú has determinado. Permite, Señor, que aún en la noche, como establece tu palabra, tu espíritu nos enseñe y nos muestre quién es la persona para esos que no están congregándose, para esos que están por ahí huérfanos. Muéstrale, Señor, quién es la persona que tienes para ellos, quién es la persona que va a tomarles de la mano y va a caminar junto a ellos a partir de este día. Padre, deposita una doble porción de espíritu enseñable en cada uno de nosotros y si hemos estado alejados, que podamos reconocer y acercarnos de manera voluntaria. Te damos gracias por esta hermosa enseñanza y permite que a partir de hoy nuestros ojos puedan ver lo que solamente de oídas habíamos escuchado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.